sobre 2i elevado a la cuarta potencia. Por ejemplo, tenemos esa situación. Si nosotros intentamos resolver esta situación, un detalle, de hecho existen varias posibilidades de resolverlo, pero un detalle interesante está en considerar la norma de este complejo, o sea, 1/2 más raíz de 3 sobre 2 y norma, y esto evidentemente es igual a 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado raíz cuadrada, y esto es igual a 1/4 más 3 cuartos raíz cuadrada, y esto es igual a 4 cuartos, y esto es igual a 1. O sea que lo que estamos diciendo en definitiva, que la norma, o ρ, como por ahí lo saben describir en algunos textos, para el complejo, en este caso, si mi cuenta está bien hecha, vale 1. Si intentamos definir el argumento, hay un detalle interesante que yo siempre digo que hay que tomar en cuenta. Tengo el eje en donde marco los números, la parte real del complejo, el eje donde marco la parte imaginaria del complejo, y si yo a este complejo lo marco como menos 1/2 y 3/2, raíz de 3 sobre 2, me estoy imaginando a el complejo como una entidad vectorial en la que estoy representando allí en forma rápida, ¿no es cierto? Entonces, si intentamos nosotros definir el argumento θ, formalmente en una cuenta con calculadora, tendríamos que calcular el arco cuya tangente vale raíz de 3 sobre 2 dividido menos 1/2, y esto concretamente es el arco cuya tangente vale menos raíz de 3 si lo miramos en términos de la cuenta matemática establecida acá, ¿no es cierto? Si ustedes calculan formalmente con la calculadora eso, supongo yo que tendrán alguna calculadora, fíjense bien cómo la tienen configurada, si la tienen en grados o en radianes, para evitar interpretar las cosas de una manera incorrecta. Yo acá tengo una. Voy a ver a qué resultado me da esto, pero simplemente voy a escribir acá el arco cuya tangente vale menos raíz de 3, escribo todo eso, y mi calculadora está configurada en grados, no importa, pero fíjense que mi calculadora me da a mí como resultado menos 60 grados. Si miro formalmente como estamos definiendo nosotros la variación angular, nosotros a la indicación angular la estamos siempre configurando como los valores positivos, como el arco que se genera a partir del eje X positivo, y que si el valor es negativo, me define el arco hacia el sentido horario, mientras que en la primera situación era en el sentido antihorario. Y si yo miro bien acá, esto me da a mí formalmente menos 60 grados. Por lo que, si me doy cuenta de lo que estoy haciendo, estoy interpretando de que el argumento del complejo que originalmente tenía yo acá, cuyo argumento yo sé que es mayor que 90 grados, por la cuenta me sale menos 60 y por lo tanto me está mintiendo, por así decirlo, en el sentido de que como la calculadora no sabe, la calculadora simple que yo tengo acá no sabe en qué cuadrante estoy, lo que hace es indicarme el cuadrante que corresponde a tomar el cociente negativo
y el cuadrante que corresponde al tomar el cociente negativo corresponde al cuarto cuadrante, y por lo tanto me indica menos 60 grados. Pero en realidad esto está mal. Y lo correcto es que θ sea igual, concretamente en este caso, dado que este ángulo es igual a este ángulo, a lo que formalmente lo marco acá yo en valores de grados, ¿no es cierto? A 180 menos 60, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando formalmente de un ángulo de 100 grados, como el argumento de este complejo. ¿Me entendieron? Por favor, aclárenme. O sea, estoy resaltando la indicación de que cuando intentamos en automático hacer una cuenta sin pensar mucho, sin tener la imagen mental de que en qué cuadrante estoy metido, en general puedo concluir con una situación errada y decir que el complejo este que está acá tiene un argumento que es igual a menos 60, cuando en realidad el argumento es 120 grados. ¿Me entendieron eso, por favor? Sí, profe, se entiende. Se entiende, ¿no es cierto? Lo relato porque hubo 2 o 3 personas que me mandaron algunas cuestiones y noté que por ahí, sin darse cuenta, en la cuenta que hacen con la calculadora, llegan a una conclusión errónea, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están viendo acá de que el complejo que estamos considerando, que es menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2i, es igual a un complejo cuya norma es 1 y que puede expresarse como coseno de 120 más i seno de 120. Les recuerdo, hay que ser conscientes de que si trabajan en radianes o en grados, respecto a posibles operaciones que por ahí también pueden quedar falladas. Yo sigo trabajando en grados acá porque soy consciente en qué lugar estoy. Y noten ustedes de que si nosotros hubiésemos escrito coseno de menos 60 más i seno de menos 60, como era nuestra cuenta original que habíamos planteado, nos vamos a encontrar con que tenemos 2 complejos totalmente distintos, ¿no es cierto? Porque el coseno de 120 grados, si lo miran, es igual a menos 1/2, mientras que el coseno de 120 grados es igual a 1/2. Hay una diferencia de signo porque le estamos atribuyendo el argumento en forma incorrecta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, considerar esto como la formal interpretación trigonométrica del complejo que habíamos analizado es una interpretación incorrecta por el hecho de haber considerado el argumento en forma incorrecta, mientras que el argumento correcto es este que está acá, ¿no es cierto? Bien, entendiendo de que entendimos eso, cuando el complejo es elevado a la cuarta potencia, esto va a ser igual a 1 elevado a la cuarta por el coseno de 4 veces 120 más i seno de 4 veces 120. Y esto es la cuarta potencia de este complejo, y esta es una de las formas más simples de elaborar el número complejo en términos de elevarlo a la cuarta potencia. En concreto, esto es igual a 1 a la cuarta, que es 1, ¿no es cierto? Porque este es el valor aritmético correspondiente a la multiplicación de la norma 4 veces por sí misma, por e a la i, y acá voy a escribir en grados nuevamente 120 multiplicado por 4, que es la forma exponencial del complejo, ¿no es cierto? ¿Alguna dificultad hasta allí? No. Ninguna, profe. Bien. Sigo revisando un poco esto. ¿Profe? Sí, escucho.
¿Es lo mismo escribirlo en sexagesimal que en radianes? A ver, insisto, mientras seas consciente de la nomenclatura que estás utilizando, es exactamente lo mismo, eso que te quede claro, ¿no es cierto? Pasa que hay veces que tenés que tener cuidado, ¿no es cierto? Insisto, cuando la operación es simple y cuando tu necesidad de tener una visión geométrica es importante, por ejemplo, a mí me sale más fácil expresar el ángulo en grados, ¿no es cierto? Pero eso no significa de que está mal, sino simplemente a veces sirve más o a veces sirve menos. Eso es todo, hay que tener cuidado nada más. Pero básicamente el argumento de la forma trigonométrica puede estar dado en grados o en radianes, es indistinto. Bien. Quedó claro entonces con la potencia cuarta de este complejo y evidentemente podemos elaborar cualquier potencia con solo tener cuidado con la forma en que manifestamos el argumento. Tengo escrito por acá por ejemplo 1 más i a la 1 medio. Como un ejemplo o como un cálculo pedido, ¿no es cierto? Bueno, 1 más i es obvio que tiene como norma 1 cuadrado más 1 cuadrado raíz de 2, y por lo tanto esto que está acá es la norma del complejo, ¿no es cierto? Y también es evidente que el argumento de este complejo, por estar en el primer cuadrante, donde tengo una parte real y una parte imaginaria, estamos hablando de que esto que está acá es el argumento θ igual a pi dividido 4, ¿no es cierto? Eso queda claro. O sea, el arco cuya tangente vale 1 dividido 1, y esto formalmente es lo que indicamos como pi sobre 4, o bien, como estábamos hablando recién, los 45 grados en términos expresados en grados, ¿no es cierto? Eso es indistinto. Bien, como me piden calcular la raíz cuadrada de este complejo, entonces la raíz cuadrada de este complejo será igual a la raíz cuadrada de su norma, ρ, multiplicado por el coseno de su argumento, vamos a escribir así, por ejemplo, pi sobre 4 más 2k veces pi sobre 2 más i seno de pi más 2k pi sobre 2. Fórmula de Moivre, que la tienen por allí desarrollada, ¿no es cierto? Y incluso demostrada. La radicación de la raíz cuadrada de 2 es el valor aritmético, por lo tanto esto es la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2, la raíz cuarta de un simple número real que ni siquiera nos hace falta escribirlo porque entendemos que lo entendemos. Y acá nos corresponde entonces decir que para 0 nos queda que 1 más i elevado a la 1 medio va a ser igual a la raíz de 2 calculada su raíz, que multiplica al coseno de pi sobre 4 sobre 2 más i seno de pi sobre 4 sobre 2, porque fíjense que yo puse k igual a 0, ¿no es cierto? Bien. Y para k igual a 1, nos queda que 1 más i elevado a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 2 elevado a la 1 medio, que multiplica al coseno de pi sobre 4 más 2pi sobre 2
más i seno de pi sobre 4 más 2pi sobre 2. Tengo los dos, perdón. Acá es k es 1, acá es k es 1. Puse 2 por error mío. Obviamente pueden calcular el valor numérico que corresponde a cada una de estas expresiones, pueden calcular el valor numérico y pueden construir formalmente algo de la forma alfa más i beta, y acá tendrán la forma alfa 1 más i beta 1. En realidad no interesa exactamente cuál es el valor numérico, pero lo importante es saber cómo identificar los valores correspondientes a la raíz cuadrada de este número complejo que estamos considerando, ¿no es cierto? Profe. Sí, escucho. Estaba bien lo del 2 ahí puesto, porque si k es 1, te queda 2pi. Ah, sí, tenés razón. Mi cabeza nomás es la que está mala. Sí, no dije nada. Correcto, está bien. Bien. ¿Quedó claro esto? Profesor, ¿para qué se le otorgan diferentes valores acá? A ver, yo tengo que calcular cuánto vale la raíz cuadrada de este número. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es la raíz cuadrada del número 1? ¿Cuál es tu respuesta? Te lo pregunto en términos de lo que ya sabes de tu álgebra y tu aritmética básica que conoces desde la época de la escuela, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Sigue siendo 1. 1. Porque 1 por 1 es igual a 1. ¿Y qué otra solución tiene la raíz cuadrada de 1? 1 más un número imaginario. No. Menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 es 1. ¿Puede ser? O sea que la radicación del número real 1 tiene dos soluciones. Es una relación binaria que tomamos dentro de los reales que es bivaluada y que más 1 y menos 1 son solución de tu problema. O sea, para k igual a 0 corresponde a 1 y para k igual a 1 corresponde a menos 1. ¿Puede ser? Por eso le estoy asignando en la formulación distintos valores acá. A ver, te lo refiero en términos de lo que estamos haciendo. Dije, este problema, raíz cuadrada de 1, o como lo quieras escribir, 1 a la 1 medio, si lo mirás en términos de pensar que 1 es un número complejo que coincide con el complejo cuya parte imaginaria es nula. De hecho, estamos tratando al número 1 como un número complejo y al mismo tiempo al número 1 como un subconjunto del conjunto de los complejos, que es el conjunto de los reales. El número 1 tiene una norma, o rho, igual a 1. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, y eso me da 1. Y tiene un argumento que, si lo mirás en términos gráficos, 1 está ubicado por acá, y este ángulo es 0, por lo tanto, θ es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a la raíz aritmética de 1, que es 1, que multiplica al coseno de 0 más 2k veces pi sobre 2 más i seno de 0 más 2k veces pi sobre 2. Y cuando k sea igual a 0, la raíz cuadrada de 1 va a ser igual a 1, que multiplica al coseno de 0 más i seno de 0,
y esto es igual a 1. Y para k igual a 1, esto va a ser entonces la raíz cuadrada de 1 igual a 1 por el coseno de 0 más 2pi sobre 2 más i seno de 0 más 2pi sobre 2, y el coseno de pi es igual a menos 1, el seno de pi sigue siendo 0, y esto que está acá es igual a menos 1. Y allí está entonces que la raíz cuadrada de 1 es igual, por un lado, a 1, y por el otro lado igual a menos 1. Por la simple razón de que 1 por 1, ya sabemos que es igual a 1, y por la simple razón de que menos 1 por menos 1 es igual también a 1, y de allí está que la raíz cuadrada de 1 vale más 1 y menos 1, y esto que está acá me produce a mí las distintas posibilidades al tomar dentro de la fórmula de Moivre k igual a 0 y k igual a 1, o sea, hasta k igual a n menos 1. ¿Sí? Que es el último valor. En este caso n vale 2, por lo tanto el último valor de k es igual a 1. No sé si eso te responde la pregunta. ¿Puede ser? Sí, gracias. Bien. En algunos lugares, por allí, alguien me consultó, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de un real, o sea, de un complejo cuya parte imaginaria es nula, en algún momento por allí colocaron que θ es igual a 1, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? No, tengan en cuenta que θ, el argumento de un número complejo, es igual a el valor positivo que corresponde con respecto al eje X, y un número complejo real, un número complejo cuya parte imaginaria es nula, tiene su parte angular, por así decirlo, igual a 0. Si toman el caso raíz cuadrada de menos 1, que era el caso clásico que saltaba por allí en las clases de álgebra, acá nuevamente nos vamos a encontrar que la norma de este complejo, el ρ de este complejo, vale 1. El argumento θ, ¿cuánto vale? De menos 1. ¿Cuánto es el argumento de menos 1? Para darse cuenta, un pequeño gráfico es suficiente. Pongo menos 1 por acá, que es el lugar en donde está. Este es el eje X y este es el eje Y sobre el cual marcamos la parte imaginaria y marcamos la parte real. El argumento de menos 1, ¿cuánto es? 180. Correcto, 180. ¿Lo llamamos pi o lo llamamos 180? Es indistinto, ¿no es cierto? Entonces, ponemos pi o ponemos 180, como ustedes quieran describirlo. Siempre y cuando tengan cuidado, nada más. Entonces, la raíz cuadrada, ¿a qué va a ser igual? Al valor aritmético correspondiente a la raíz cuadrada de 1, o sea, el valor aritmético que yo me sé de los números reales, único valor, multiplicado por el coseno de, vamos a escribir así, pi más 2 k veces pi sobre 2, más i seno de pi más 2k veces pi sobre 2. Cuando k sea igual a 0, me voy a encontrar acá con que la raíz cuadrada de menos 1 va a ser igual a 1, que multiplica al coseno de pi sobre 2, más i seno de pi sobre 2, y el coseno de pi sobre 2 es igual a 0, el seno de pi sobre 2 es 1, y por lo tanto esto que está acá no va a ser otra cosa que 1 veces i, que simplemente lo escribo de esta manera. Y la raíz cuadrada de menos 1, faltante, o el término, el valor faltante que me queda, va a ser igual a 1 por el coseno de pi más k igual a 1, 2pi sobre 2, más i seno de pi más 2pi
sobre 2. Y esto que está acá es 3 medios de pi, ¿no es cierto? Recuerden siempre que es muy útil para no perderse una simple circunferencia trigonométrica auxiliar en un costadito de una hoja, para no, cuando uno no está acostumbrado a pensar, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que 3 medios de pi anda por acá. Entonces, formalmente el coseno y el seno, el coseno es 0, pero el seno noten ustedes que es igual a menos 1, o sea, esto que está acá es 0 y esto que está acá es igual a menos 1, y por lo tanto el resultado final de esta operatoria va a ser igual a menos i. O sea, simplemente a los efectos de, la circunferencia trigonométrica, a los efectos de recordar las, a los efectos de recordar los valores trigonométricos, ¿no es cierto? Inclusive hasta para recordar los signos. Esto les sugiero mantenerlo de aquí hasta que se mueran, por así decirlo, en particular si van a trabajar en el rubro de la ingeniería, ¿no es cierto? Recuerden siempre que, a modo recordatorio nada más, si yo tengo un ángulo de esta naturaleza, el coseno está dado por el valor numérico que corresponde a la proyección. Acuérdense siempre que esto vale 1, el radio, y esto que está acá se corresponde a la otra proyección que corresponde al seno, ¿no es cierto? Esto que está acá es formalmente el coseno y esto que está acá es el seno, ¿no es cierto? Y si quiero evaluar el valor de la tangente, recuerden que proyecto esto y esto que está acá es el valor de la tangente de ese ángulo. O sea que, suponiendo que no tengo ninguna calculadora a mano, ninguna tabla, nada a mano, pero sí tengo una regla y un compás o un semicírculo para poder marcar bien los ángulos, yo puedo trazar a escala una pequeña circunferencia de un radio cuyo escala la conozco y la asimilo a 1, y puedo muy bien evaluar con bastante buena aproximación el valor del seno, del coseno, incluso de la tangente de ese ángulo, midiendo sobre la hoja de papel. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. ¿Quedó? Bien. Son mnemotecnias útiles que nunca hay que olvidar porque en general a veces uno no tiene una calculadora, en general a veces uno no tiene un montón de cosas y a veces es necesario evaluar algún dato y a veces para una simple evaluación es bueno simplemente recordar estos pequeños detalles. Pero bueno, se dieron cuenta entonces de que la raíz cuadrada de menos 1 formalmente da como resultado lo que nosotros habíamos planteado como i y como menos i, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna preguntita sobre esa parte de las cuestiones algebraicas? No, profe. Bien. Veo acá también, por ejemplo, que hay algunas cuestiones que hablan de demostrar o algo por el estilo, en esa pequeña guía que la número 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, es interesante que ustedes planteen esas demostraciones. Por ejemplo, dice demostrar que, y lo tomo al azar, dice así, que la parte real de un número complejo z se puede escribir como z más z conjugado sobre 2. Hay muchas demostraciones por allí en donde se utilizan algunos de estos recursos. Les muestro esta o trabajamos sobre esta. En realidad no hay nada extraño, pero es interesante que ustedes elaboren estas cuestiones porque les, digamos, es como decía la abuela, les abre la cabeza en la forma de pensar. La parte real de un número complejo, si es que el número complejo lo designamos como x más i en su forma binómica, ¿no es cierto? La parte real del número complejo es x. Eso no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Y si nosotros consideramos al número complejo conjugado, esto es igual a x menos i. Y si nosotros consideramos la suma del número complejo más su conjugado, fíjense que
me va a dar 2 veces X y se va a anular la parte imaginaria. Por lo tanto, esto que está acá no es otra cosa que 2 veces la parte real del complejo que hemos considerado. Por lo tanto, es harto razonable decir que X, o sea, la parte real del complejo Z, es igual a la semisuma del complejo más su conjugado, la semisuma, o sea, dividido 2, ¿no es cierto? Se dan cuenta que es una soncera, ¿no es cierto? Pero es interesante darse cuenta. Estoy tomando otra acá al azar. Por ejemplo, dice, demuestre que un número complejo Z en norma elevado al cuadrado es igual al complejo por el complejo conjugado. Esto es bastante usado en muchas demostraciones por allí. Bien, puedo recurrir a varias formas de pensar, pero una de las formas más simples de pensar es pensar en la forma binómica del complejo, y por lo tanto, el conjugado, el conjugado de este complejo es igual a X menos I, y por lo tanto, si nosotros hacemos la multiplicación de Z por el Z conjugado, fíjense que me va a quedar acá que esto va a ser igual al cuadrado, o sea, Z por Z conjugado, esto va a ser igual a X al cuadrado más I al cuadrado más I, que multiplica a X por I negativo más I por X positivo, y obviamente se están dando cuenta de que esto que está acá es 0, por lo tanto esto que está acá no es otra cosa que X al cuadrado más Y al cuadrado, que es igual a la norma del complejo Z, pero elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, de esta manera se puede demostrar de que la norma de un complejo elevado al cuadrado es lo mismo que considerar al complejo multiplicado por su conjugado. ¿Preguntas, por favor? Ninguna, bro. Bien. Todo esto está desarrollado en el libro ese, sí, está perfectamente desarrollado, ¿no es cierto? Incluso por acá en la guía esta observo que dice, demuestre la desigualdad triangular. O sea, dice Z1 más Z2 en norma, menor o igual. Yo acá en mi impresión tengo un menor y me falta el símbolo igual. Puede ser que mi impresión sea mala o puede ser que haya un error en la guía, tengan cuidado, pero en realidad es menor o igual que la norma de Z1 más la norma de Z2. Sería muy bueno que ustedes traten de demostrar esto, apelando a los recursos que ustedes conocen, elaborando, por ejemplo, a partir de la forma binómica del complejo Z1 y Z2, o sea, considerar que Z1 es igual a X1 más I1, Z2 es igual a X2 más I sub 2, o a la letra que quieran ponerle, en definitiva, y que traten de ver si pueden llegar a esta conclusión. De hecho, el tema de la desigualdad triangular, a la cual se hace referencia, está en relación a un concepto que se incorpora sobre el cuerpo de los complejos, que es formalmente la norma, y la norma de un complejo se corresponde con la longitud del vector que lo representa, y la longitud se la estima en términos de la métrica euclídea. Y la métrica euclídea no es otra cosa que la métrica incorporada incluso en R a la 2, cuando veían ustedes en el curso de análisis sobre R a la 2, de los campos escalares en R a la 2, la métrica euclídea, y no es otra cosa que el fiel reflejo geométrico de pensar en vectores. De allí está que el conjunto de los vectores en R a la 2 es isomorfo
al conjunto de los complejos, o sea, tiene la misma morfología. Y si este que está por acá es el complejo interpretado en términos vectoriales como Z1, y este que está por acá es el complejo interpretado como Z2, cuando nosotros hacemos la suma de Z1 más Z2, yo estoy abusando, por así decirlo, de la idea geométrica que ya me sé de análisis 1, traslado este vector a la punta de este vector, y me queda configurado el problema del paralelogramo establecido, y esto que está acá es el complejo Z1 más el complejo Z2, y la norma de este vector, o sea, la longitud de esa flecha, va a ser siempre menor que la suma de la longitud de esta flecha más la longitud de esta flecha, que obviamente en el gráfico se la interpreta en términos hasta virtualmente intuitivos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, acá yo hice una interpretación intuitiva en términos gráficos del cumplimiento de esta desigualdad, pero obviamente en matemática las demostraciones gráficas no son las más óptimas, porque eventualmente nos pueden conducir a resultados incorrectos por malas interpretaciones de la parte gráfica. Por eso a veces el matemático prescinde de cualquier demostración gráfica y recurre a una demostración analítica, que fue la que yo les sugerí que intenten, ¿no es cierto? No obstante, siempre es muy bueno plantear las cuestiones gráficas, porque por lo menos en mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, si yo hago un dibujito en un papel, es como que sé en dónde me estoy metiendo, y por lo tanto es muy útil para mí. Hay otras personas que por ahí no lo requieren, ¿no es cierto? Pero yo creo que la mayoría de los que estudian ingeniería, si no hacen un esbozo o un esquema gráfico, están a veces como perdidos, ¿no es cierto? Por eso es importante hacerlo. Sería bueno que planteen una demostración analítica de esto, o que lean por allí una demostración analítica sin pensar en una consideración gráfica como fue la que yo estuve planteando acá, ¿no es cierto? Esto en el criollo básico es más corto caminar de una esquina a la otra esquina de una plaza cruzando por la diagonal que en vez de ir por las calles laterales de la plaza, ¿no es cierto? Es eso lo que terminé por decir en definitiva, ¿no? Como forma práctica de plantear esto. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo tengo una duda de cómo plantear el dominio y la imagen de funciones de variable compleja. Bueno, vamos yendo para allí entonces. Vamos despacito. A ver, ¿tenés un ejemplo particular sobre el cual tenés la duda? Sí, A ver, dictámela, a ver con qué nos salimos. bueno. Menos 2x y Menos 2x y... sí, y, Ajá. y ahí más la y de complejo, de imaginario, Sí. y entre paréntesis x cuadrado más y cuadrado, y todo lo que le dije sobre x cuadrado más y cuadrado, esos dos, todo paréntesis al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Sí. Ajá. Y 2xy más 2xy. Acá, más 2xy. Sí. Ajá. Y eso último al cuadrado también. Todo esto sí elevado al cuadrado. Sí. Ahí yo no sé cómo... Tengo una idea, pero no sé cómo plantear el dominio. No, está bien. Evidentemente, te pueden llegar a escribir cosas muy rebuscadas y mucho más rebuscadas que esta, y uno así a simple vista puede confundirse un poco, ¿no es cierto? Pero a la larga, fíjate que en el numerador de la expresión yo tengo
una parte real y una parte imaginaria. El numerador, si lo miro así muy fríamente, no tiene ningún tipo de limitación. O sea, ¿qué significa con la palabra limitación? O sea, puedo elegir cualquier número X y cualquier número Y, por lo tanto puedo elegir cualquier número complejo, y cualquier número complejo me da vida a lo que está escrito en el numerador, ¿no es cierto? Eso se entiende, ¿sí? Sí. O sea, lo que estoy diciendo es, si mi cosa fuese así, eso no tiene ningún tipo de limitación, y por lo tanto, el numerador vive en cualquier lugar del plano complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, el numerador tiene como dominio todo el plano complejo. ¿Se entiende? Ahora, fíjate que el denominador, si lo miro en el criollo nuestro, el denominador no es complejo. O sea, el denominador es un número real con parte imaginaria nula, por así decirlo. Y asimismo, el denominador no tiene limitaciones concretas porque siempre es un número positivo. Porque fíjate que tanto X como Y siempre están elevadas al cuadrado y a su vez esa suma está elevada al cuadrado y este producto que eventualmente podría llegar a ser negativo, si es que X o Y fuesen negativos, como está elevado al cuadrado todo está positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el denominador tiene dos sumandos en donde cada sumando siempre es positivo. Por lo tanto, este primer sumando jamás se va a oponer en forma negativa a este otro sumando. ¿Se entiende? Por lo tanto, el denominador, por el hecho de efectuar la suma establecida, nunca va a ser nulo, que es el único lugar en donde me jodería para definir el problema. Por lo tanto, en el único lugar que yo no tengo que estar es en X al cuadrado más Y al cuadrado elevado al cuadrado más 2XY. O sea que tiene que ser distinto de cero. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien, ahora, si vos mirás bien, y como ya sabés que no tenés que estar acá, lo que podrías pensar es, si me meto en ese lugar, ¿cuál será ese lugar? Sería, ¿no es cierto?, la idea. Como para saber el lugar en donde no tenés que meterte. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Sí, sí. Me voy por el lado absurdo, digamos. Digo que esto tiene que ser igual a cero. Y fíjate que lo que estoy diciendo es que X al cuadrado más Y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, tiene que ser igual a menos 2XY, todo elevado al cuadrado. Lo cual no es posible porque cualquiera sea X y cualquiera sea, esto siempre va a ser un número positivo. Y esto que está acá siempre va a ser un número positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, este número positivo no puede ser igual a un número negativo porque siempre es positivo. Por lo tanto, esto es un absurdo. Por lo tanto, la única posibilidad es que no caiga en el problema del signo y que caiga en la condición de que X sea igual a 0 y que Y sea igual a 0 en forma simultánea. Allí sí estoy trancado, por decirlo de alguna manera, porque el primer sumando y el segundo sumando son nulos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si lo miro en forma muy así rápida, el dominio de esta función compleja, que es feíta por decirlo de alguna manera, es cualquier lugar del plano complejo, excepto el número complejo 0. O sea, en el lugar en donde el complejo es nulo, esta función no se define. ¿Se entiende? O sea que el dominio de esta función f de z es en realidad cualquier número complejo z con la condición de que z sea distinto de 0, que es el elemento neutro del cuerpo de los complejos. O sea que si lo querés mirar de esta manera, o si lo querés mirar de una manera gráfica, alguien diría, bueno, mi eje real, mi eje imaginario, y digo, cualquier cosa que está acá adentro, excepto este. ¿Se entiende? Sí.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, por acá veo escrito, dentro de lo que me da mi presbicia, dice f de z igual a z conjugado sobre uno más z. Obviamente acá la nomenclatura o la notación está expresada en términos de z, pero te das cuenta que esto puede ser escrito como x menos i dividido 1 más x más i, en definitiva, reconociendo que z es de la forma x más i, ¿no es cierto? Ahora, de vuelta, por ser una división, y recordad que los criterios de la división se mantienen sobre el cuerpo de los complejos de la misma manera que se mantenían sobre el cuerpo de los reales, el denominador no puede ser nulo. Por lo tanto, acá la condición está en que z más 1 sea distinto de 0. O sea que la condición acá está en que z sea distinto de menos 1. Por lo tanto, el número complejo que es dominio de esta función es cualquiera del plano complejo, cualquiera, excepto el complejo 1. ¿Se entiende? Excepto el complejo 1. Si nosotros tomamos el complejo 1, notarás que su parte imaginaria es nula, por lo tanto acá va a aparecer 1 menos 0, y acá va a aparecer 1 más, perdón, yo estoy tonteando acá, corríjanme por favor, menos 1. 1 menos 1 sería 0, la parte imaginaria es 0, y por lo tanto este debe estar excluido del dominio de esta función, o sea, del conjunto de definición de esta función. O sea que el dominio de esta función es cualquier lugar del plano complejo con la condición de que z sea distinto de menos 1. O bien, alguien diría en términos gráficos, todo el plano complejo excepto este pequeño agujero que queda al tomar z igual a menos 1, por ejemplo. ¿Se entiende eso o no? Sí. Bien. Bueno. La idea en general de los dominios, los conjuntos y todas esas cosas tienen una similitud muy grande a el problema que ustedes vieron en R a la 2, con campos escalares en R a la 2, en cálculo 2, ¿no es cierto? Es bastante similar. O sea que, en realidad, los criterios específicos que se consideran son básicamente los mismos. O sea que todos estos problemitas que están marcados acá, que tienen más o menos la misma naturaleza, andan de una manera bastante parecida, ¿no es cierto?, a todo esto. Bien. Ustedes estuvieron viendo también algún problema sobre el concepto de la derivación de la función de variable compleja. El problema de la derivación de la función de variable compleja no está conceptualmente al problema que ya conocen ustedes de cálculo 1 en términos de la definición, como límite cuando delta de z tiende a 0 de f en z más delta de z menos f en z dividido delta de z. Noten ustedes allí que esa
definición es exactamente la misma definición que ustedes vienen acarreando desde análisis 1, ¿no es cierto? Incluso la definición formal del problema en análisis 2 acarreaba el mismo criterio. Solamente que en análisis 2, para campos escalares de 2 o más variables, demostraban de que este límite no existe y por lo tanto un campo escalar de 2 o más variables no es derivable. Esa era la conclusión a la cual llegaba. No obstante, el concepto de derivación se lo mantenía y ustedes tenían que los campos escalares, a pesar de no tener derivada única, o sea, no ser derivables, podían mantener un criterio de cierta utilidad al considerar algo que ustedes llamaban derivadas direccionales, en donde cuando el criterio direccional era paralelo al eje X o paralelo al eje Y, esas derivadas direccionales pasaban a llamarse derivadas parciales respecto de X y respecto de Y para el caso de un campo escalar de 2 variables, o para el caso de un campo escalar de 3 variables respecto de X, respecto de Y y respecto de Z, ¿no es cierto? Que eran situaciones particulares del caso general de una derivada direccional. Es más, les recuerdo de que para un campo escalar de 2 variables, en donde la costumbre era utilizar la nomenclatura f de x, y, la derivada en términos direccionales, planteando una dirección definida en términos angulares con un ángulo phi, tita o la letra que se quiera poner, era igual a la derivada parcial de la función respecto de x en el par xy multiplicado por el coseno de ese ángulo, más la derivada parcial respecto de y en el par xy multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no es cierto? Ese era el caso general de la derivación de un campo escalar, y obviamente se están dando cuenta de que la derivada no es única, por la razón de que depende de phi, y al depender de phi, o phi es igual a 0, todo esto se transforma en derivada parcial respecto de la variable x, y cuando phi es igual a pi sobre 2, todo esto se transformaba en la derivada parcial respecto de y, ¿no es cierto? Que eran los dos casos particulares, llamados derivadas parciales, mientras el resto de los casos, fuera de estas referencias angulares, se llamaban derivadas direccionales. Pero ustedes se daban cuenta de que la derivada direccional, perdón, la derivación de un campo escalar de 2 variables, no es única, sino que tiene infinitas derivadas. Por lo tanto, un campo escalar, en términos conceptuales, no es derivable. No obstante, su derivada es útil, su derivada direccional, perdón, es útil, ¿no es cierto? Ahora bien, en funciones de variable compleja, eso no ocurre. Con funciones de variable compleja, si la derivada existe y se terminó, y si no, no existe. Delta Z, que es el incremento complejo, si nosotros estamos trabajando en el dominio de la función, este es el eje X, este es el eje Y, y este es el dominio de la función, o sea, estoy indicando acá en forma genérica que el dominio de la función es toda mi pizarra, por decirlo de alguna manera. Si nosotros estamos en un número complejo Z particular como este que está acá, vamos a llamarlo Z nomás simplemente, el incremento de la variable Z puede tener infinitas posibilidades. En otras palabras, puedo pasarme a un Z más delta Z por acá o en cualquier lugar a la vuelta de Z. Eso se dan cuenta, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciendo yo acá es de que si esta derivada existe, es absolutamente independiente de ese delta de Z. Porque si depende de delta de Z, la derivada no existe. De allí está entonces de que empieza a dividirse en el contexto general de que las funciones de variable compleja
Si son derivables en todo el plano complejo, las funciones se llaman analíticas, y si no son derivables en alguna zona del plano complejo, la función es llamada no analítica, por así decirlo, ¿no es cierto? Y recordando de que a una función de variable compleja en general la podemos describir como una parte real que depende de x y de y, más una parte imaginaria que depende de x e y, si ocurre continuidad de las funciones u y b, si ocurre eso, y si ocurre continuidad de las derivadas parciales de esas funciones, y fíjense que ahora sí yo estoy tratando con campos escalares que forman parte de la parte real de este número, de esta función compleja, y de la parte imaginaria de esta función compleja. Fíjense que tengo la parte real, ahora adquiere el tratamiento de campo escalar, la parte imaginaria adquiere el tratamiento de escalar, o sea, con los mismos criterios que tenían de análisis 2. Entonces, si ocurre que la derivada parcial de u respecto de la variable x en cualquier par ordenado xy es continua, o sea, está definida y es continua, y es igual a la derivada parcial de b respecto de y en los mismos pares ordenados, y ocurre que la derivada parcial de u respecto de y es igual a menos la derivada parcial de b respecto de x para todo par ordenado xy. Si ocurre esta identidad, nosotros sacamos como conclusión de que f de z es derivable. O sea, es, como llamamos nosotros, analítica. Esto les estuvo explicando el otro día Paulo, y también lo tienen explicado ustedes en los libros, en los textos, en los apuntes. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No es cierto? Estoy haciendo simplemente un recordatorio de todo esto. Entonces, obviamente esto, llamado condiciones de Cauchy-Riemann, me definen un criterio que me evita analizar la posibilidad de este límite en razón de analizar la continuidad y las derivadas parciales de los sendos campos escalares en los que se constituyen la parte real y la parte imaginaria de una función de variable compleja, ¿no es cierto? Bien, supongamos, acá tengo un ejemplo, lo tomo acá del apunte. F de z igual a 3z al cuadrado más y veces z menos 4. Noten que esto que está acá no es otra cosa que una estructura polinómica donde es cuadrático, el grado del polinomio es 2, el coeficiente es 3, por lo tanto no es un polinomio mónico. Este coeficiente es complejo. Bueno, esto que está acá es otro número complejo que coincide con los números reales que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Obviamente esto adquiere una forma u de xy más i b de xy. Y si tengo que descubrir cuál es la forma u de xy y la forma b de xy, obviamente me caigo en un pequeño trabajo algebraico que no es imposible de hacerlo. Y digo que f de z es igual a 3 por x más i elevado al cuadrado, lo puedo escribir de esta manera, más i por x más i menos 4, y esto que está acá es igual a 3, y fíjense que esto que está acá es la forma cuadrática de un binomio, puedo ocupar la forma cuadrática del binomio conocido porque es válido también, nos va a quedar, quiero decir, x al cuadrado menos i al cuadrado. Acuérdense que el cuadrado de esta componente corresponde al complejo i elevado al cuadrado, aparece el signo negativo, ¿no es cierto? Y va a aparecer i
multiplicado a 2 por x por y, más y por x menos y menos 4, y esto que está acá es igual a 3x al cuadrado menos y al cuadrado, distribuyo el 3 y lo asocio a las partes reales que tengo escrita acá, menos y menos 4, pongo un paréntesis acá y escribo ahora más y que multiplica a 3 por 2, 6, x por y, menos x. Por lo tanto, tengo claramente identificada la parte u y tengo claramente identificada la parte b, ¿no es cierto? Y si la pregunta que me hacen es, diga si esta función de variable compleja es analítica, primero de todo, identifico que el dominio de esta función de variable compleja es cualquier lugar del plano complejo, porque fíjense que cualquier número complejo es elevable al cuadrado y multiplicado por 3, y se puede sumar a este número complejo que está acá, y se puede sumar a este otro número complejo, porque la suma dentro de los complejos es cerrada, y por lo tanto no existen restricciones, y el dominio de esta función es todo el plano complejo, en definitiva. La parte real de esta función de variable compleja, a la cual llamé u, fíjense que no es otra cosa que 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado menos y menos 4, y esta parte es esta que ya está acá. Si nosotros encontramos o calculamos la derivada parcial u respecto de x, fíjense que la derivada parcial de u respecto de x no va a ser otra cosa que 3 por 2, 6x. Esta parte actúa como constante, esta parte actúa como constante, esta parte actúa como constante respecto de la variable x, por lo tanto las derivadas parciales allí son nulas. Si calculo la derivada parcial de b respecto de y, fíjense que va a quedar primer sumando, segundo sumando, la derivada del segundo sumando respecto de y es nula, y la derivada del primer sumando respecto de y es 6x. Y noten ustedes de que la derivada parcial de u respecto de x es siempre igual a la derivada parcial de b respecto de y para todo valor x e y. En este caso, ni siquiera la variable y es explícita dentro de mi problema. La derivada parcial de u respecto de y, acá es igual a menos 6, vamos a escribirla por acá, es igual a menos 6y menos 1, la derivación de esta parte es nula, y la derivada parcial de b respecto de x, fíjense que es igual a 6y menos 1. La derivada parcial de b, ¿esto lo hice bien? Menos 6 menos 1, y esto que está acá, noten ustedes acá un pequeño detalle. Acá yo asocié y escribí x negativo, cuando en realidad es positivo este x que está acá. ¿Se dieron cuenta, no? El error que cometí. 3 por 2, 6xy más x y por lo tanto al calcular la derivada parcial de b respecto de x acá, esto corresponde a más 1. Noten ustedes que esto que está acá es la derivada parcial de u respecto de y esto que está acá es la derivada parcial de b respecto de x, y ambas tienen que ser iguales si la afectamos de un signo negativo. Por lo tanto, fíjense que si yo le pongo un menos acá y le pongo un menos acá, esto siempre es igual para cualquier valor de x y de y. Por lo tanto, esta función que está acá cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, o sea, u sub x es igual a b sub y, u sub y es igual a menos b sub x, que es lo que está reflejado acá. Y por lo tanto digo que esta función de variable compleja, así como está definida en todo el plano complejo, tiene sus partes u y b
dadas en términos de estas derivadas que tengo escritas acá, definidas perfectamente y continuas, de acuerdo a lo que yo conozco de análisis matemático, y por lo tanto esta función es analítica en todo el plano complejo. ¿Se entiende? Acá tengan en cuenta que yo me confundí de signo cuando hice la asociación esta acá de las partes reales y las partes imaginarias, y le había puesto signo negativo acá, por si alguno por ahí está copiando, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno. Sí. Bien. Fíjense que bajo estas consideraciones, ustedes pueden tomar en cuenta todos los detalles para poder elaborar y responder a cualquier tipo de pregunta. Obviamente todavía no lo vieron con Paulo, pero por ejemplo se pueden llegar a redefinir todas las funciones que ustedes conocen de análisis 1, análisis 2, sobre las variables complejas. Entonces va a aparecer, por ejemplo, algo de la forma que se llama seno de z. Noten ustedes allí de que esta función de variable compleja seno de z, les doy esto como ejemplo nada más, es una función que, si lo miro en la forma criolla de escribir a la variable compleja, o sea, en su forma binómica, yo le llamo criolla a eso, cuando la variable compleja sea con su parte imaginaria nula, nos vamos a encontrar con seno de x, o sea que seno de z, cuando z sea un número cuya parte imaginaria es nula, o sea, cuando z sea elemento del subconjunto de los reales, esta función seno de z se cae dentro del contexto de la función de variable real que nosotros conocemos de cálculo 1. No obstante, se redefine esta función para mantener los mismos criterios y, de hecho, esta función de variable compleja va a ser también periódica, solamente que pierde el carácter casi gráfico que nosotros le tenemos asignado, porque yo no puedo ya representar gráficamente el seno de z como lo representaba el seno de x con la sinusoide, pero funciona de la misma manera, ¿no es cierto? De forma tal que incluso no puedo tener ningún tipo de interpretación aplicada a la trigonometría, o por lo tanto no puedo aplicar a la resolución de un triángulo, porque ese triángulo no es, digamos, un triángulo complejo no existe, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? No obstante, se termina por definir al seno de z como e a la z menos e a la iz por e a la menos iz sobre 2i. Y acá yo puedo hacer el desdoblamiento de la parte real y de la parte imaginaria, establecer el análisis de Cauchy-Riemann y puedo terminar por contestar que la función seno de z es una función analítica en todo el plano complejo z, o sea, derivable en todo el plano complejo. Incluso hasta se demuestra de que la derivada de la función seno de z es igual a coseno de z. Se termina por demostrar de esa manera, ¿no es cierto? Se las menciono simplemente para que vean cómo toda la estructura matemática de lo que ustedes conocen de análisis 1 se lo migra, por decirlo de alguna manera, sobre el cuerpo de los complejos, y cuando el complejo tiene su parte imaginaria nula, volvemos a caer dentro de lo que ya conocíamos de análisis 1, ¿no es cierto? O de funciones elementales, funciones reales elementales, ¿no es cierto? ¿Se entendió lo que dije, no es cierto? ¿Puede ser?
Obviamente yo no hice ninguna demostración ni nada por el estilo, yo simplemente lo que hice fue relatarles un cuento en donde les conté el principio y les terminé por relatar el final del cuento, ¿no es cierto? Eso tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro el tema del concepto de Cauchy-Riemann? Profe, Sí. entonces siempre que tengamos una función del tipo trigonométrica, digamos, y su parte real se anula, ¿se hace eso? ¿Se redefine la función? Claro, o sea, es como que vuelve a caer a lo que vos conocías de análisis 1. Mira, voy a hacer algo más simple. Toma f de z igual a e a la z. ¿Está bien? Nosotros en análisis 1 conocíamos f de x igual a e a la x. Y hasta ahí éramos felices. Pero de alguna manera alguien dijo, ¿cómo podemos hacer caer esto dentro del cuerpo de los complejos? Obviamente sustituyamos x, que es un número real, un subconjunto de los complejos, y sustituyamos por z. ¿Está bien? Incluso f de x, en función de x, representado gráficamente, era una cosa como esta. Pero esta ya ni siquiera puede caer dentro de esta representación gráfica. Se me escapa al problema, ¿no es cierto? Se me escapa a la forma gráfica. Pero cuando z, que es de la forma x más y, tiene su parte imaginaria siempre nula, z se transforma en x, y esta función de variable compleja es como que vuelve a lo que vos conocías de análisis 1, la función exponencial. ¿Se entiende? Es eso lo que te estaba relatando. Al punto tal que cuando nosotros tomamos e a la x más ii, esto es e a la x por e a la ii, y esto es igual a e a la x por el coseno de i más i, e a la x seno de i por las identidades establecidas de Euler, notarás que acá ahora tengo una parte u y notarás que acá tengo una parte b. Notarás que la parte u depende de x y de y está definida para cualquier valor de x y para cualquier valor de y. De la misma manera la parte b. Y si nosotros consideramos cuánto vale la derivada parcial de u respecto de x, en este problema, que la derivada parcial de u respecto de x, como esto es una constante, me queda coseno de i multiplicado por la derivada de e a la x, la derivada de x sigue siendo e a la x, por lo tanto es e a la x coseno de i. Si yo considero el problema de la derivada parcial de u respecto de i, fíjate que acá me va a quedar e a la x seno de i con el signo cambiado. ¿Está bien? Y si considero b su x, fíjate que acá me va a quedar e a la x seno de i, y si considero b su i, me va a quedar e a la x coseno de i. ¿Y qué dice la identidad de Cauchy-Riemann? De que u sub x tiene que ser siempre igual a b sub i. Fíjate que esto siempre es cierto para cualquier valor de x y para cualquier valor de y. ¿Y qué dice luego? Que u sub i tiene que ser igual a menos b sub x, o b sub x tiene que ser igual a menos u sub i. Y fíjate que acá hay un signo negativo, por lo tanto, si nosotros afectamos un signo negativo a cualquiera de estos dos factores, nos vamos a encontrar siempre que esto, afectado del signo negativo, por supuesto, es siempre una identidad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo nosotros acá es de que, en razón de la estructura y en razón de plantearse la identidad de Cauchy-Riemann, f de z, definida de esta manera, es una función analítica y derivable para cualquier valor de z. Incluso su dominio está en cualquier lugar del cuerpo de los complejos, por lo que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, acá
yo tengo una función de variable compleja, derivable, como es una función de variable compleja derivable, y que su derivada, si la miramos en términos de lo que ustedes estuvieron viendo el otro día con Pablo, f' de z es igual a u sub x menos i b sub x, y esto que está acá es igual a, por lo que habíamos escrito recién, ¿no es cierto? Perdón, más b sub x. A e a la x coseno de i más i, e a la x seno de i, y esto que está acá es igual a e a la x coseno de i más i seno de i, y esto no es otra cosa que es e a la x por e a la i, y esto que está acá no es otra cosa que e a la z. O sea que la derivada de la función de variable compleja f de z igual a e a la z tiene su derivada funcionando de la misma manera que funciona en análisis 1, por decirlo de alguna manera, y la derivada de e a la z sigue siendo e a la z. En este caso funciona de esta manera también, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien, 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 bien. Obviamente, no todas las estructuras analíticas que podamos nosotros llegar a definir de una función de variable compleja van a tener un comportamiento similar a lo que yo estoy planteando acá. Pero sí, las estructuras analíticas que salen de las funciones elementales de análisis 1, por decirlo de alguna manera, y se van al cuerpo de los complejos, sí tienen la misma estructura de sus derivadas respecto de lo que conocemos de análisis 1. ¿A qué voy? En análisis 1 tenemos, por ejemplo, f de x igual a 2 por x al cubo más 3 por x. Ponele, por dar un ejemplo. Todos nosotros estamos acostumbrados a saber, a conocer de que la derivada de esta función no es otra cosa que 6 por x más 3. Pero si yo me voy o trepo la montaña al cuerpo de los complejos, mi función f de z se transforma en 2 por z al cubo más 3 por z. Y su derivada se puede demostrar o se demuestra que es igual a 6z más 3. O sea que... Profe, 6x al cuadrado. Sí, disculpa. Acá, al cuadrado. O sea que acá volvemos a repetir en las funciones elementales la misma mnemotecnia, por decirlo de alguna manera, cuando las transformamos en funciones de variable compleja, ¿no es cierto? Eso es importante recordar también. No sé si fui claro. Sí, profe. Bien. Me extiendo 2 segundos en un temita adicional que lo va a plantear Paulo en la clase que viene. Se nota que tuvo algún problema complicado y se quedó sin, creo que se quedó sin internet o algo por el estilo. Pero bueno, independiente de todo esto, lo que sigue a continuación es la integración de las funciones complejas sobre el cuerpo de los complejos. Ahí les quiero decir lo siguiente. Se lo digo a modo de resumen, más que a modo de demostración, ¿no es cierto? Sobre el cuerpo de los complejos, tengo parte real, parte imaginaria. Este es mi plano complejo. Considero que el dominio de mi función de variable compleja es una parte del plano complejo y por lo tanto esa parte es la que tengo representada acá, ¿no es cierto? Por acá yo tendré mi parte real y mi parte imaginaria, porque estoy diciendo de que f de z es igual a u más ib, ¿no es cierto?
la integración se ajusta exactamente a las mismas ideas o criterios del problema de Riemann y es únicamente válida cuando se desarrolla sobre una curva en el plano complejo. O sea que no hay otra manera de poder integrar a la función de variable compleja que no sea sobre una curva en el plano complejo. Y el criterio es el mismo criterio de Riemann en el sentido de que se debe dividir en partes y ejecutar el proceso de la suma de Riemann, haciendo luego que la norma de la partición tienda a cero. Pero sin entrar a ese contexto de la suma de Riemann, que probablemente lo tengan en la cabeza ustedes, de análisis 1, debe quedar en claro que en términos simbólicos, nosotros vamos a indicar que hay una curva C sobre la cual se va a desarrollar la integral de esa función de variable compleja, y en términos simbólicos este va a ser mi símbolo que me va a indicar. Y la curva C obviamente tiene que empezar por algún lugar y terminar por algún lugar, y por lo tanto la curva C es recorrida según un determinado sentido que se le asigna. Y por lo tanto, la curva debe quedar claramente definida, y la única manera de definir una curva en un lugar parecido a R a la 2, porque fíjense que los números complejos tienen un comportamiento isomórfico al plano R a la 2, entonces significa que tengo que tener una parametrización de la curva para poder desarrollar toda esta cuenta y poder calcularla formalmente, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que voy a decir es de que X será dependiente de una variable t y que Y será dependiente de una variable t, y lo que estoy por decir yo acá es que Z, que es un número complejo cualquiera que está sobre la curva C, será un número complejo tal que estará representado por un x de t más un y de t. Concretamente, lo que voy a decir es que tendré yo un z de t. Y que una curva distinta, que empieza y termina en el mismo lugar que empezaba y terminaba la curva anterior, una curva C1, no tiene por qué dar a mí el mismo resultado en términos del cálculo integral. En otras palabras, noten ustedes que lo que estoy diciendo yo es de que la integración sobre la curva C, que empieza y termina en el mismo lugar que la curva C1, no tiene por qué ser igual, y por lo tanto esto en general va a ser distinto. En general va a ser distinto. Y se va a dar la circunstancia de que las integraciones van a ser iguales sobre sendas curvas distintas, siempre que las curvas empiecen y terminen en el mismo lugar, cuando f de z sea analítica sobre la curva y sobre la zona de su dominio. Porque si la función f de z no es analítica, obviamente este problema va a ser distinto. O sea, esto va a ser distinto. O sea, va a ser igual si f de z es analítica. Va a ser distinta si f de z no es analítica. Concretamente, es esa la cuestión. Noten ustedes acá que estoy tratando con una situación muy parecida a lo que ustedes tenían en campos escalares en R a la 2, o sea, en análisis matemático 2, si no me equivoco, análisis 3, ya no me acuerdo ya en qué materia daban ustedes esto. Estoy teniendo una situación muy parecida de las funciones vectoriales que son un gradiente de un campo escalar. Y la circulación de un gradiente es independiente del camino y depende del inicio y del fin. ¿Se acuerdan de ese concepto que ustedes tenían, no es cierto? O sea que existe una función llamada potencial, que era la que me describía este problema. Bueno, acá no pasa esto, en concreto no pasa, pero está muy emparentado.
Por eso les traigo simplemente como una especie de recuerdo de algo que en el futuro va a aparecer dentro de muy poquito. Y primero de todo, la integral de una función de variable compleja siempre es una integral definida sobre una curva. La curva tiene que estar claramente explicitada mediante una adecuada parametrización. Y la integración sobre dos curvas distintas, pero que empiezan y terminan en el mismo lugar, no tiene por qué producir el mismo resultado. En general es distinto. Y que si es igual es porque la función es analítica. En concreto, es eso lo que va a pasar. Tómenlo a eso como una especie de mnemotecnia para lo que probablemente en la clase que viene les termine por explicar Paulo con estos temas, ¿no es cierto? Fui claro, no sé si fui claro, si se entendió, por favor. Sí, se entendió. Bien. Bueno, muchachos. Sí, profe, se entendió. Bien, yo les hice un ultra resumen compactado. Sigo sugiriendo de que traten de resolver todos los problemas, no solo lo que se les planteó ahí en el aula virtual, sino los que están en los libros, y que el problema que no lo pueden resolver porque les ofrece dificultades, por favor mándenmelo a mi correo electrónico. Por ahí me lo mandan a mi WhatsApp, pero yo, por desgracia, tengo un teléfono que tiene la pantalla hecha mierda, por decirlo así en el criollo básico, de tantas caídas que tiene, y leer desde allí es difícil. Les pido, por favor, que me manden a mi correo. Yo trato de responder lo más pronto posible. Mi correo es el que ya lo tienen registrado ustedes, ¿no es cierto? Es arnaldocflores@gmail.com. Ya lo tienen registrado ustedes por allí. Por favor, mándenmelo al correo más que a mi teléfono en el WhatsApp. A lo sumo en el WhatsApp, me recuerdan simplemente y me ponen, profe, le mandé a su correo alguna pregunta. Entonces yo ahí, si tengo un poco de tiempo, prendo mi computadora y me fijo el correo. Bueno, gente, los dejo y la semana que viene seguimos, por favor. ¿Puede ser? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Nos estamos viendo. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias, hasta luego. Profe, yo tengo una última duda Escucho. de una desigualdad. Dime. ¿Le dicto? Es Cante. cortita. Sí. Z menos Z4, menos 4. Eso en valor absoluto. A ver, y era mayor a módulo de Z. Bueno, a ver, esto tiene varias maneras de pensarse, ¿no es cierto? La forma en que a mí me gusta pensar, o la que me resulta cómodo, es, por ejemplo, pensando de que acá tengo la diferencia del número complejo menos el número complejo 4, y acá tengo la diferencia del número complejo menos el número complejo 0, ¿no es cierto? En concreto es eso lo que estoy pensando. Entonces, si me ubico gráficamente, 4 está por acá, 0 está por acá, este es el eje X, este es el eje Y, ¿no es cierto? ¿Entienden? Concretamente. Entonces yo estoy diciendo acá lo siguiente. Tomo un número complejo Z cualquiera. Por ejemplo, uno que está por acá. Entonces digo, Z menos 4 no es otra cosa, en valor absoluto, no es otra cosa que la longitud de este segmento. ¿Se entiende? Y Z menos 0 no es otra cosa que la longitud de este segmento. Y acá me está diciendo que la longitud de este segmento tiene que ser más grande que la longitud de este segmento. Y como vos ves, fíjate que mi razonamiento es un razonamiento gráfico, ¿eh?
Esto se puede razonar de otras maneras, totalmente, no lo descartes. Yo simplemente te lo planteo como un razonamiento gráfico. Entonces yo digo, cualquier número complejo que está por acá, cuando se lo resta respecto de 4, tiene un segmento que lo une, y la longitud de este segmento es lo que está indicado acá, porque valor absoluto me indica a mí longitud de un segmento, tiene que ser más grande que la longitud de este segmento, que lo considera acá, y fíjate que eso acá no se da. De hecho, cualquier número complejo que esté metido por acá, siempre va a estar más cerca de 4 que de 0. Al punto tal que digo, che, ¿en dónde estará el punto de quiebre de todo esto? ¿Qué te parece si yo, en mi economía del pensamiento, pienso en el igual? Y después me pongo a discutir cuál será el más grande o el más chico. Si yo pienso cuál es el igual, fíjate que un número complejo que está equidistante de 4 y de 0 cumpliría esta condición de igualdad, ¿no es cierto? Y cualquier otro número complejo que está ubicado sobre la recta vertical va a cumplir también la condición de igualdad, porque voy a decir que este segmento es igual a este segmento, porque notamos acá de que estoy en la mediana y que voy generando de alguna manera como triángulos isósceles sobre la mediana de la base de este que este de este. ¿Se entiende? Por lo tanto, basándome en el recurso gráfico que estuve planteando, trazando esta medianera que tengo acá entre 0 y 4, o sea que esto que está acá pasa por 2, todos los números complejos que están de este lado, sin tocar este borde, son los que condicionan la situación de este mayorazgo que le estoy pidiendo acá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Pensalo de esa manera. Es obvio de que también podés plantear x menos 4 al cuadrado más y elevado al cuadrado raíz cuadrada mayor que x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada, al considerar las normas y empezar a jugar acá algebraicamente para llegar a descubrir probablemente luego de todo este proceso algebraico que viene elevando al cuadrado, sumando, pasando, etcétera, etcétera, que llegues a la conclusión de que todo este lío se te hace independiente de y, o sea que y desaparece y queda que x es menor que 2 para cualquier valor de y. Vas a llegar a esto. Te invito a que pienses de esta manera y que pienses de esta manera. Y que veas de que no existe un contrasentido con esta manera y con esta manera, ¿no es cierto? Que los dos tienen que ser coherentes, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, profe. No sé si lo... Entonces la respuesta sería todos los números complejos cuya parte real sean menores a 2. 2, sí, tiene que ser así. Sí. Muy bien. Chequealo, verificalo. Sí. Piénsenlo, qué sé yo. Recuerden siempre de que uno en el barullo comete errores, etcétera, etcétera. Cuentas, miren, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso tengan cuidado siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que no. ¿Todo bien entonces? Bueno, gente, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Chau, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.